Muy buenas tardes, estamos aquí en un episodio más del vuelo de una abeja. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales como el vuelo de una abeja_oficial. En esta ocasión tengo el gusto de tener aquí a 3 invitados muy especiales. Ellos son Jesús Turizo, historiador e investigador; Ana Karina Macea, docente catedrática de literatura de la Universidad del Rosario; y María José Herrera, activista social y feminista en pro de los derechos humanitarios. En el capítulo de hoy hablaremos de Sor Juana de la Cruz. Ella fue una figura crucial en la literatura hispanoamericana por su destacada producción poética y ensayística durante el siglo XVII. Su obra abordó temas como el amor, la religión y la naturaleza, desafiando las normas sociales y religiosas de su tiempo. Además, fue una pionera en la defensa de los derechos de la mujer a la educación y el conocimiento, lo que la convierte en un símbolo de empoderamiento femenino y una inspiración para generaciones posteriores de escritoras. Por último, el propósito de este podcast es conocer la vida de Sor Juana, su contexto histórico y biográfico, además de analizar algunas de sus obras literarias más importantes. De igual manera, abordar su resiliencia y apoyo al feminismo y la crítica social, además de conocer el legado que dejó Sor Juana y su relevancia a la sociedad y la literatura. Quiero iniciar preguntándole a nuestro historiador acerca del contexto histórico y biográfico de Sor Juana, además de su entrada al convento y vida de monástica. Dicho esto, cuéntanos, Jesús David. Muy buenos días a todos nuestros oyentes. Quiero comenzar con lo que es el contexto histórico del siglo XVII, pues México era parte del Virreinato de Nueva España, una colonia del Imperio Español, y pues durante este periodo la sociedad estaba estructurada en torno al sistema de castas, con una población diversa que incluía españoles, indígenas, mestizos y africanos esclavizados. Hubo un crecimiento significativo en la economía y especialmente en la minería de la plata, pero también hubo conflictos sociales y políticos, y un ejemplo de esto podría ser la rebelión de los indígenas en Chiapas en 1972. Por otro lado, cuando hablamos de Sor Juana Inés de la Cruz, podemos decir que fue una figura destacada en la vida intelectual y cultural de Nueva España en el siglo XVII. Ella era conocida como la 10ª musa o el Fénix de América. Nació en 1651 en San Miguel Nepantla. Fue una prodigiosa escritora, poeta y monja. Sus obras abarcan una variedad de géneros, desde la poesía lírica hasta obras teatrales y ensayos filosóficos. Sor Juana desafió las normas sociales de su tiempo al buscar el conocimiento y la educación, convirtiéndose en un símbolo de lucha por los derechos de las mujeres y la libertad intelectual. Como ya lo había mencionado antes, ella fue una monja jerónima porque Sor Juana Inés de la Cruz ingresó al convento de San Jerónimo en la Ciudad de México en 1667 a la edad de tan solo 16 años. Su ingreso se debió a la falta de alternativas para una educación formal para las mujeres en ese tiempo, puesto que su deseo era buscar conocimiento y dedicarse por completo a sus estudios y a la escritura. Dentro del convento, Sor Juana tuvo acceso a una biblioteca muy bien surtida, lo que le permitió profundizar en sus estudios y desarrollar su talento literario. Ella estudió, se dedicó a la lectura, a la escritura, y aunque también estuvo sometida a las restricciones impuestas por las reglas conventuales, Sor Juana cultivó relaciones intelectuales con figuras prominentes de la sociedad de su tiempo, incluyendo la élite política, eclesiástica, porque trajo admiradores, pero también detractores. Muchas gracias, Jesús David. Estuvo muy interesante tu respuesta. Ahora continuamos con Ana Macea. ¿Podrías por favor darnos un análisis significativo como docente sobre la obra Inundación Castálida? Además, hablarnos sobre la descripción de estilo literario y elementos barrocos que se presentan en sus obras. Inundación es un poema emblemático de Sor Juana que se encuentra dentro de su obra más extensa, Primero Sueño. Este poema es una expresión poética de la mente y sus procesos durante el sueño. El poema explota los misterios y las profundidades del mundo,
representando el sueño como una inundación que abruma la mente y la sumerge en un océano de imágenes y sensaciones. A través de esta, Sor Juana sugiere una reflexión más profunda sobre la naturaleza del conocimiento y la realidad. Este tema filosófico se entrelaza con la poesía barroca, donde la realidad y la fantasía se fusionan de una manera fluida y enigmática. Este poema exhibe características típicas del barroco, como la complejidad temática, el uso de metáforas y alegorías, así como una estructura poética elaborada. Ahora bien, el estilo literario de Sor Juana se caracteriza por su habilidad para la expresión poética y la exploración de temas filosóficos y teológicos. Su escritura está llena de juegos de palabras, alusiones históricas y referencias mitológicas que enriquecen su obra y muestran el conocimiento que ésta poseía. Sus obras presentan una profunda preocupación por entender el mundo y el lugar del individuo en él. Es por esto que sus obras están ligadas al contexto social y religioso de la época en la que ella vivió, que fue el periodo colonial en México. En el México colonial, la religión tenía un papel central en la vida cotidiana y en la sociedad en general. Las obras de Sor reflejan esta influencia religiosa, tanto en su contenido como en su forma, ya que abordaba temas teológicos y doctrinales, cuestionando así aspectos de la fe católica desde una perspectiva crítica e intelectualmente religiosa. Sor Juana vivió en una sociedad patriarcal y conservadora. Ella se atrevió a desafiar estas normas estructurales al buscar una educación y dedicarse a la escritura. Gracias, Ana, por ilustrarnos acerca de las obras de Sor Juana. Me gustaría ahora que María José, desde tu experiencia y recorrido en el activismo, cuéntanos por favor cuál es la perspectiva feminista en la obra de Sor Juana y el por qué se convierte en una crítica social y cultural. Quiero agradecerte primero que todo por el espacio. Bueno, Sor Juana desde su obra presenta una postura diferente de las mujeres de las que se veía en la época. En una sociedad en la que la mujer obedecía, era criada para ser una buena esposa y atender a su marido, que ni siquiera ella podía elegir. Una sociedad en la que la formación educativa solo estaba al alcance de los caballeros, entre comillas, mientras que ellas se educaban en el hogar, pero para las labores de este mismo. El comportamiento de Sor Juana, más que desafiante o inapropiado para la vista de la sociedad, era muy liberal y poco conservador, teniendo en cuenta pues que ella pertenecía a la vida religiosa. Ella desafió las normas sociales de su época al cuestionar la discriminación de género y defender el derecho de las mujeres a la educación e igualdad intelectual. A través de su escritura, exploró la complejidad de la identidad femenina, utilizando la ironía y la sátira para criticar las restricciones impuestas a las mujeres y creando de alguna manera personajes femeninos complejos que desafiaran los estereotipos de género. Todo ello con el objetivo de promover de alguna u otra manera la igualdad de género y la autonomía femenina en un contexto histórico de limitaciones sociales y culturales, como lo comentaba antes. Yo pues tengo la concepción, dentro de lo mucho que he leído e investigado, que Sor escogió la vida religiosa porque tenía ese camino o contraer matrimonio, y casarse para ser más cohibida no era una opción para ella. Su obra se convierte entonces en una crítica social por sus comentarios hacia el estilo de vida que se llevaba. Era, digámoslo, como una forma de mostrar su inconformismo y sobre todo de demostrar que la mujer tenía derecho de llevar una vida en igualdad de condiciones, tanto académica como liberal y sexualmente también. Nuevamente te agradezco, María José, por brindarnos esa perspectiva tuya como feminista que se entrelaza con Sor Juana. Para concluir, doy nuevamente paso a nuestro historiador Jesús David para que nos comente sobre el legado literario que nos regaló Sor Juana y a la cultura hispanoamericana, su influencia en la actualidad y su relevancia en el siglo XXI. Puedo decirte que el legado de Sor Juana Inés de la Cruz en la literatura y la cultura hispanoamericana es profundamente significativo y perdura incluso hasta el día de hoy. Ella es una de las figuras más destacadas del siglo de oro español y una precursora del feminismo en América Latina. Su influencia sigue siendo palpable en diversos ámbitos.
Ella desafió las normas sociales y religiosas de su tiempo y al dedicarse al estudio y a la escritura alcanzó un nivel de conocimiento y de habilidades literarias que la llevó a ser reconocida como una de las grandes poetas de la época colonial. Sus obras abarcaron una amplia gama de temas, desde la religión, la filosofía, el amor, la naturaleza, y pues su estilo innovador y su agudeza intelectual dejaron una marca impresionante en la literatura hispanoamericana. En la actualidad, el legado de Sor Juana resuena en el pensamiento feminista moderno. Su lucha por lo que fue el derecho a la educación y a la igualdad de género sigue siendo relevante en un mundo donde aún persisten las desigualdades y las barreras para que las mujeres en el ámbito académico y cultural estén presentes. Sor Juana desafió esas expectativas de su época a reclamar su derecho a estudiar y expresarse intelectualmente. Y su ejemplo continúa inspirando a las mujeres a alzar su voz y a perseguir sus pasiones sin importar las limitaciones impuestas por la sociedad. Dicho eso, la relevancia de las obras de Sor Juana aún a día de hoy se manifiestan en la admiración e incluso en el estudio continuo de sus escritos por parte de académicos, escritores y lectores de todo el mundo hispanohablante. Sus poemas, ensayos siguen siendo objeto de análisis y debate, y su figura es venerada como un símbolo de valentía y resistencia frente a la opresión. Además, la reivindicación de Sor Juana como voz femenina y poderosa, visionaria, además de eso, ha contribuido a ampliar la presencia y la influencia de las mujeres en el canon literario y cultural. En conclusión, Sor Juana Inés de la Cruz emerge como una figura icónica en la literatura hispanoamericana del siglo XVII, cuyo legado trasciende las barreras del tiempo y el espacio. Su valiente exploración de temas diversos y su desafío a las normas establecidas la consolidan como una precursora del pensamiento y feminista y un símbolo de empoderamiento femenino. Su legado perdura en la actualidad como una fuente de inspiración para quienes luchan por la igualdad de género y la libertad intelectual, recordándonos la importancia de la educación y el conocimiento como herramientas de emancipación y transformación social. Sor Juana de la Cruz, con su pasión por el saber y su compromiso con la justicia, continúa iluminando el camino hacia un mundo más inclusivo y equitativo. Muchísimas gracias por hacer parte del capítulo de hoy. Nos vemos en una próxima edición.